llama malo. Vivimos en Vivimos en un mundo donde cada vez más a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Una sociedad que abraza el pecado y rechaza a Dios. Una generación conformada a este siglo. Somos los responsables de llevar el reino de los cielos a cada hombre y mujer de esta tierra. Somos el reflejo de la luz de Cristo para aquellos que moran en la oscuridad, pero necesitamos renovar nuestro entendimiento para ser transformados. A continuación, te damos la más cordial bienvenida a tu programa, Transformación, dirigido por los hermanos Freddy y Daniel Quiroz. Sean todas y todos bienvenidos. Vivimos en un mundo donde cada vez más a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Una sociedad que abraza el pecado y rechaza a Dios. Una generación conformada a este siglo. Somos los responsables de llevar el reino de los cielos a cada hombre y mujer de esta tierra. Somos el reflejo de la luz de Cristo para aquellos que moran en la oscuridad, pero necesitamos renovar nuestro entendimiento para ser transformados. A continuación, te damos la más cordial bienvenida a tu programa, Transformación, dirigido por los hermanos Freddy y Daniel Quiroz. Sean todas y todos bienvenidos.
Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Precioso Jesús. Te adoramos, te bendecimos. Tu nombre sea la gloria. A tu nombre sea la adoración, la alabanza. Gracias, Cristo. Recibe gloria, recibe honra en esta noche, Señor. Dios Todopoderoso, maravilloso Rey. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. La palabra del Señor declara en Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Dice de esta manera: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Padre, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso que tú nos permites transmitir tu palabra, tu mensaje, Señor, y ser de bendición para muchos y para pocos. Señor, en el nombre de Cristo, Dios mío, te pedimos que en esta noche derrames de tu presencia, de tu Santo Espíritu sobre toda carne, como está escrito en el libro de Joel, donde dice que en los postreros tiempos tú derramarías de tu Santo Espíritu sobre toda carne, sobre tus siervos, sobre tus siervas, sobre los hombres y mujeres, aleluya, sobre los ancianos, sobre los jóvenes. Padre, y todo aquel que había perdido su sueño lo recuperará, aleluya. Todo aquel que había perdido la visión, Señor, comenzará, volverá a profetizar.
volverá a tener sueños y visiones. Padre, estamos orando para que ese derramamiento del Espíritu Santo venga sobre nosotros, sobre esta generación, Señor, sobre este pueblo, sobre esta iglesia, la iglesia de este tiempo, Señor, que somos nosotros los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero para remisión de nuestros pecados. Señor, te pedimos, oh Dios Todopoderoso, perdón por todas nuestras faltas. Te pedimos, oh Dios eterno, aleluya, que tengas misericordia de nosotros, que nos ayudes, que nos limpies, que nos purifiques, que nos santifiques con tu palabra, Dios mío, aleluya. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, úngenos en esta noche. Dame la sabiduría, dame, Dios mío, la inteligencia. Padre, derrama sobre mi vida y sobre todos los oyentes, los televidentes en esta noche. Espíritu de sabiduría y revelación, abre nuestro entendimiento, que podamos recibir esa revelación de lo alto, Dios mío, para que el entendimiento nuestro se abra, Señor, y podamos adquirir conocimiento revelado, Padre, en esta noche, y podamos alcanzar esas bendiciones que tú tienes preparadas para nosotros en este 2026, oh Dios. Todavía, Dios mío, aleluya, estamos, Señor, degustando, Padre, las primicias de este año, de esta nueva temporada. Por eso solicitamos al Dios de los cielos, solicitamos al Espíritu Santo, solicitamos la sangre del Cordero de Dios, Padre, que nos unja, que nos limpie, que nos santifique, Dios mío, que nos redima de todos nuestros pecados, oh Dios, para poder comenzar con el pie derecho, Señor, este tiempo, este nuevo año, Dios mío, y podamos alcanzar mucha bendición, Padre, no solo para nosotros, sino para nuestra familia, para nuestro hogar, para nuestra casa, para nuestro negocio, para nuestro emprendimiento, Señor, para nuestra iglesia, Dios mío, aleluya, y para todo aquel que se acerque, Dios mío, a tu presencia, Dios. Padre, revélate, Señor, a nosotros. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, aleluya, y muéstrate, Dios mío, una vez más a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios eterno, aleluya. Todo sea para tu gloria, para tu honra. Dios mío, de antemano oramos, oh Dios eterno, aleluya, por los enfermos, para que tú extiendas tu mano benevolente sobre ellos, sobre sus cuerpos, y sean tocados, sean ministrados, sean sanados por el poder de la palabra, Dios mío, porque tu palabra es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos, como está escrito en ella, Dios mío, que por la llaga de Jesús hemos sido nosotros curados, oh Dios, aleluya. Padre, así mismo, Dios mío, para aquel que está atado, Señor, atados a vicios, atados a circunstancias, atado, Dios mío, a herencias malditas, Padre, que pueda gozar de la libertad que solamente Cristo la da por medio del conocimiento de su palabra, como dijo él mismo, Señor, con sus propios labios, aleluya, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, aleluya. Padre, declaramos que la verdad de Cristo fluye en esta noche, Dios mío, aleluya, como río. Fluye en esta noche a través de estas ondas etéreas, a través de esta plataforma, a través de esta transmisión, Dios mío, aleluya, y llega hasta ahí donde está la necesidad. Hoy los cimientos se sacuden, hoy las rejas se abren en el nombre de Jesús, aleluya. Hoy los cerrojos de hierro se rompen en el nombre de Jesús, las cadenas se pudren, aleluya, los yugos ahora, Señor, por causa de la unción del Espíritu Santo, a través de cada una de las palabras. Padre, declaramos hecho por el poder de tu palabra, Señor, en esta noche. Y todo sea para tu gloria, para tu honra, Señor. Visita los hogares, visita las familias, trae restauración, Señor. Restaura las relaciones rotas, restaura los hogares. Restaura, Dios mío, aleluya, la vida, Señor, de matrimonio, Padre. Restaura, Dios mío, las relaciones entre hijos y padres, entre padres e hijos, entre parejas, oh Dios, en el nombre poderoso de Cristo, para la gloria de tu nombre, Señor. Úngenos, oh Dios mío, Señor, en esta noche, con tu presencia, con tu Santo Espíritu, Señor, aleluya, y establece tu reino con poder y gloria. Que venga tu justicia, paz y gozo a cada hogar, a cada vida, a cada persona. Se siembre, Señor, en cada corazón, Padre, tu palabra como semilla, Padre, que cae en buena tierra y produzca mucho fruto en el nombre poderoso
de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga en esta noche de transformación. Aleluya. Es un gusto, un placer para nosotros el poder transmitir en vivo desde la intimidad de nuestro hogar aquí en la ciudad de Puerto Cortés, Honduras, para el mundo entero a través de este medio como es el Facebook, en esta plataforma de transformación. Gracias le damos a Dios primeramente por el permitirnos, por el darnos la fuerza, la gracia, la valentía, aleluya, de poder transmitir, de poder hablar su palabra con poder y autoridad. Y también a ustedes, ¿verdad?, que están siempre en sintonía de este programa Transformación. Gracias le damos a cada uno de los administradores de las diferentes páginas que nos permiten compartir el contenido de este programa, y a cada persona, ¿verdad?, que nos permite entrar en la intimidad de su hogar. Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su hogar, que la gracia del Señor Jesucristo se derrame sobre todos ustedes, aleluya. Mediante nosotros predicamos el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean hechos milagros, señales, prodigios y maravillas entre el pueblo, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. En esta noche entramos a esta hora, ¿verdad?, debido a que estábamos conectados con la transmisión de nuestro querido hermano pastor Freddy Quiroz, quienes andan, ¿verdad?, junto con su familia, con la pastora Ida Yolani, con Cecia Abigail, con Gabriel, ¿verdad?, haciendo trabajo de misioneros ahí en el occidente, aleluya. Estábamos observando, estábamos viendo conectados ahí la transmisión, ¿verdad?, desde la iglesia menonita en lo que es la comunidad de San Juan Intibucá. Ahí estaban predicando en esta noche. Gloria a Dios para siempre, aleluya, porque ellos andan haciendo el trabajo de misionero. Yo no pude acompañarlos en esta vez, ¿verdad?, porque tengo compromisos, ¿verdad?, responsabilidades con el trabajo, y bueno, pues será la próxima en que Dios me permita acompañarles y llevar siempre, ¿verdad?, la palabra de bendición a donde está la necesidad. Gloria a Dios. En esta noche quiero compartirte un tema el cual nos está bendiciendo tremendamente. Bueno, al menos a mí, ¿verdad?, estoy recibiendo esa bendición, estoy experimentando, ¿verdad?, la palabra de Dios, este tema, ya que comenzamos el año con el pie derecho. Y a Dios sea la gloria, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. A Dios le plació, ¿verdad?, bendecirnos comenzando, ¿verdad?, esta nueva temporada, comenzando este año, ¿verdad?, nos bendijo con trabajito, con trabajo, y bueno, pues estamos ahí, ¿verdad?, trabajando, echándole para adelante, echándole ganas, aleluya, y saliendo adelante, ¿verdad?, con los compromisos que tenemos, y gloria a Dios para siempre, aleluya. Otros años han sido dificultosos, en otras ocasiones hemos pasado hasta 3 meses, hemos venido a trabajar hasta de repente hasta el mes de marzo o el mes de mayo. Ha sido bien complicado los otros años, pero esta vez el Señor me sorprendió, ¿verdad?, que comenzando el año pues ya estamos bendecidos, y a Dios sea la gloria, la honra, ¿verdad?, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y bueno, quiero compartirte bajo el tema hay bendición en el acuerdo, aleluya. Hay bendición en el acuerdo. Leíamos en el libro de los Hechos, que es el libro de los Hechos del Espíritu Santo, en el capítulo 2, verso 1, una escritura muy conocida, una escritura, ¿verdad?, que yo creo que todos nosotros, los hijos de Dios, pues tenemos conocimiento acerca de esta palabra. Y bueno, sabemos de qué se trata, pero hay algo que me llamó la atención de esta escritura, y ese algo es lo que produjo ese resultado que experimentaron estos hombres. Aleluya. Vamos a volverlo a leer en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya. Lo que acabamos de leer en este momento es el resultado de que estos hombres obedecieron las instrucciones del maestro. Aleluya. En el capítulo 1 del libro de los Hechos habla ahí, ¿verdad?, claramente, donde dice que fue necesario que Jesús, después de que el Espíritu Santo lo levantara de entre los muertos, dice que el Señor se le apareció nuevamente a los discípulos por 40 días. Estuvo con los discípulos para recordarles todas las cosas que Él les había enseñado. Pero dice que Él, después de haberles acordado, después de haberles dado las instrucciones, después de haberles enseñado o recordado la palabra, los mensajes, dice que Él les dio instrucciones. Él les dio instrucciones las cuales les decía de que no se movieran de ese lugar, que se quedaran ahí en Jerusalén, ahí en ese aposento, en ese lugar. Aleluya. Y que esperaran la promesa, el cumplimiento de la promesa, la cual Dios había dado a través del profeta Joel. Gloria a Cristo, cuando declaraba en Joel capítulo 2 acerca del derramamiento del Espíritu Santo, aleluya, sobre toda carne. Bendito sea su nombre. Pero dice que estos hombres obedecieron. Estos hombres se quedaron ahí en el aposento alto. Al principio comenzaron más de 500. Eso lo revela el apóstol Pablo en una de las cartas a los Corintios, donde muestra de que comenzaron muchos, pero en el transcurso del tiempo o en el pasar de los días, dice que esa cantidad iba bajando, iba menguando, hasta que quedaron 120 nada más. Cuando transcurrieron 10 días de búsqueda, de oración, de espera pacientemente, dice que estos se encontraban sentados y todos estaban unánimes juntos, o sea, en un mismo sentir, en un mismo pensar. Todos se habían puesto de acuerdo, hermano. Todos estaban de acuerdo con esperar la promesa. Todos estaban de acuerdo con estar ahí, apostados ahí, esperando el cumplimiento de la promesa, fortaleciendo su fe, recordando las palabras del maestro, esperando esa bendición, ese poder, aleluya. Y dice que cuando de repente un viento recio comenzó a soplar, el cual llenó toda la casa donde estaban ellos sentados, y de repente se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Cuando este viento recio entró en la casa, dice que inmediatamente se presentaron o se manifestaron lenguas de fuego. Ellos pudieron ver esas lenguas de fuego. Algunos que estaban afuera pudieron ver las lenguas de fuego, pudieron ver encendido aquel lugar como un gran incendio sobre ese lugar, aleluya. Pero estas lenguas de fuego dice que se asentaron sobre las cabezas de estos discípulos, de estos hombres, de estas personas que estaban ahí esperando la promesa. E inmediatamente dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, aleluya. Ese día todos fueron llenos. Ese día todos fueron activados. Poder de Dios había sido derramado sobre ellos, aleluya. Ahora, no todos funcionaron o no todos fluyeron en ese poder, pero comienza la Biblia a hablar y a escribir acerca de algunos hombres que marcaron la historia. Algunos hombres que decidieron pararse, aleluya, a representar a Dios en la tierra.
Algunos hombres como Pedro, aleluya, quien dice la Escritura que a pesar de que era una persona desletreada, o sea que no tenía conocimiento de la palabra, no sabía leer ni escribir. Pedro lo único que sabía era pescar. Pedro lo único que conocía era el mar. Pedro lo único que sabía hacer era trabajar como burro, aleluya. Pero dice que esa noche, después de que fue lleno del Espíritu Santo, este hombre, al ver al pueblo alborotado, porque todos los que estaban ahí alrededor se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo en el aposento alto. Todos oyeron el estruendo, todos oyeron cuando el Espíritu Santo vino sobre ese lugar y estremeció ese lugar, aleluya, gloria a Dios para siempre. De tal manera que salieron de sus casas, corrieron, aleluya, hasta tener cerca el aposento. Y dice que unos se preguntaban qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Y cuando escucharon a los hombres hablar en otras lenguas, porque algunos hablaban lengua persa, otros hablaban, aleluya, en arameo, otros en hebreo, otros, gloria a Dios, en diferentes lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Dice que ellos se asombraban y decían verdaderamente, estos están ebrios, estos han tomado vino y han tomado mosto, de seguro están ebrios. Entonces Pedro, al escuchar estas exclamaciones, dice que agarró valor y se paró en medio de la plaza de Salomón para dictar, aleluya, una prédica que él jamás había pronunciado. La aclaración a aquel pueblo que estaba confundido, explicándole de que lo que había ocurrido en ese lugar era justamente lo que Joel había profetizado. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Pedro comenzó a hablar según el Espíritu Santo le revelaba. Pedro comenzó a predicar conforme lo que el Espíritu Santo le iba poniendo en sus labios. Y de esta manera él les dijo, aleluya, lo que ustedes están viendo ahora mismo, lo que ustedes están dando testimonio ahora mismo en este lugar, aleluya, es justamente lo que Joel profetizó cuando dijo: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre mis siervos, sobre mis siervas, aleluya, y sobre los jóvenes comenzarán a profetizar y los ancianos volverán a soñar. Gloria a Dios para siempre. Y en aquel día se activaron cosas, hermanos, gracias a que un grupo de personas se pusieron de acuerdo. Gracias a que aquellas personas, aleluya, decidieron ponerse de acuerdo y obedecer las palabras, las instrucciones del Maestro, de Jesús. Mis amados hermanos, aleluya, haciendo un paréntesis acerca de esta escritura, con respecto a la iglesia en este tiempo, yo quiero acentuar, aleluya, que si nosotros como iglesia en este 2026 no aprendemos a ponernos de acuerdo, las cosas van a continuar igual, si no es que peor. Las cosas van a continuar de la misma manera. Los pastores van a seguir aruñando, van a seguir haciendo cuanta cosa, van a seguir inventando, hasta que entendamos que la única manera de que nosotros podamos hacer que el Espíritu Santo se derrame es cuando nosotros todos, la iglesia de Cristo, aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, tenemos que estar en común acuerdo, aleluya. No unos jalando para allá, no otros jalando para allá, no otros jalando por el otro lado, y mucho menos tirándonos unos con otros. Ahora, cuando hay que exhortar, hay que exhortar. Pero no podemos estar en ese estire y encoge toda la vida. Aleluya. Olvidémonos de esas declaraciones, de esas cosas, ¿verdad?, que se hicieron en el fin de año, y comencemos con el pie derecho. Comencémonos sacudiéndonos todas esas cosas que hemos venido arrastrando de los años viejos. Comencemos sacudiéndonos de esas ideologías erróneas, de esas doctrinas de hombres que nos imponen el no compartir con los otros hermanos, con los otros siervos, solo porque aquel es de aquella denominación, o solo porque aquel se llevó a una familia de mi iglesia, o solo porque aquel le va mejor que a mí. Comencemos sacudiéndonos todas esas cosas.
y al mismo tiempo sacudámonos en nuestro corazón de todo resentimiento y amargura, de todo odio, de toda perversidad, de toda malicia, de toda envidia y codicia, de toda vanidad, de toda esa basura del diablo. Porque todas esas cosas lo que hacen es entorpecer la obra de Dios, entorpecer el ministerio. Tenemos que ponernos de acuerdo para que la presencia de Dios se derrame, para que venga un avivamiento. Pero si Puerto Cortés, y hablo por esta ciudad, aleluya, si Puerto Cortés no aprendemos a estar de acuerdo, los ministros, los pastores, los predicadores, los evangelistas, los apóstoles, si es que los hay, ¿verdad? Aunque solo sea el título, los profetas, los maestros, entonces vamos a continuar, como dije al principio, raspando la olla y nada va a suceder. Vamos a seguir viviendo una religión, vamos a seguir viviendo una falacia, vamos a seguir siendo el hazmerreír del diablo, porque déjeme decirle que hay poder en el acuerdo. Hay poder en el acuerdo. Le digo esto porque ya lo hemos experimentado y yo he dado testimonio acerca de esto, aleluya. En los años anteriores, hace algunos años atrás, yo compartía con un grupo de misioneros, hermanos misioneros, rusos, aleluya. Muchos de aquí de la ciudad los conocen. Mi hermano David, su esposa Verónica y los misioneros rusos que vienen, ¿verdad?, junto con ellos para compartir la palabra del Señor. Y en ese grupo de personas habíamos diferentes tipos de ideologías. Algunos éramos pentecostales o somos pentecostales. Otros eran personas que habían sido formadas en la iglesia bautista. Otras personas, ¿verdad?, que eran o venían con esa ideología de que son radicales, extremistas, ¿verdad? Porque son personas que nacieron y vivieron en un país donde predominaba el socialismo. Pero el común denominador que nos unió, que nos unía en ese tiempo, era Cristo. Y cuando nosotros salíamos a misiones y nos poníamos de acuerdo todos a que el centro nuestro es Cristo, sin importar la ideología de este, sin importar la ideología del otro, el Espíritu Santo hizo grandes milagros, grandes señales a través nuestro, para la gloria de Dios, hermano. Las personas se compungían, se quebraban, lloraban. Familias eran restauradas en esa cordillera, en esas montañas de Quimistán, Santa Bárbara, visitando esas montañas, las cárceles. Esa gente que estaban ahí presos, aleluya, cuando comenzábamos a predicar y a orar por ellos y a compartirles la palabra del Señor, se quebraban, aleluya, y alcanzábamos almas para Cristo. En una ocasión alcanzamos 65 almas para Cristo en un solo culto, gloria a Dios por eso. Evidencias, ahí están las evidencias. ¿Por qué? Porque hay poder en el acuerdo. Pero si nosotros dejamos que las raíces de amargura, si dejamos que el resentimiento, el odio, si dejamos que la malicia, la envidia y toda esa basura del diablo y todos esos demonieros invadan nuestro corazón, déjeme decirle que 2025, por mucho que usted haya proclamado y declarado en este fin de año, usted no va a ver nada de eso. Porque lo primero que el Señor espera es que usted y yo nos pongamos de acuerdo. Porque lo que enseña la palabra en Efesios capítulo 4, dice que Jesús, al ser levantado, dice que derramó, dio a los hombres dones. A unos levantó como apóstoles, a otros los hizo profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y a otros como maestros. Y todos estos forman el equipo, forman un equipo especial, un equipo élite
¿Para qué? Para edificar la iglesia de Cristo. Lea la Biblia, caramba. Para edificar la iglesia de Cristo. Ahora, lo que pasa es que hay ministros que están orando, ¿verdad? Para que Dios levante todos estos dones o despierte o active todos estos dones en su congregación para no necesitar al hermano, ¿verdad? Que tiene iglesia en la misma comunidad. Y yo le voy a decir algo, hermano. Si en una sola comunidad hay 5 congregaciones, usted tiene que aprender a llevarse bien con esos 5 cabezones que están ahí. Gloria a Dios, aunque uno jale por un lado, aunque otro jale por otro. Tiene que haber como un acuerdo. Y yo le quiero decir al pueblo de Dios, ¿verdad? A los que dicen ser cristianos, aleluya, que es de esa manera donde nosotros vamos a identificar quién verdaderamente es de Dios y quién no. Si usted mira que su pastor no le gusta relacionarse con los mismos hermanos, pastores o consiervos de la misma comunidad, usted lo que tiene ahí es un tipo autoritario, que lo que le gusta es el autoritarismo, que solamente le obedezcan a él y que solamente lo sigan a él. Pero no le gusta trabajar en unidad, no le gusta trabajar en común acuerdo. ¿Por qué? Porque los fines de él o la ideología de él es crecer él y su familia, no crecer y ayudar a la comunidad. Abra los ojos, caramba. Lea la Biblia. Le estoy hablando del poder que hay en el acuerdo. Yo le voy a decir algo. Nosotros estamos en la comunidad de Los San Juanes, en Tulián Ríos. Y hemos andado rodeando, ¿verdad?, esa comunidad. Porque hemos estado moviéndonos de un lugar a otro, ¿verdad?, alquilando algún lugar, hasta que Dios nos llevó ahí, donde el dueño de esa propiedad, ahí nos tiene, hermano, bendecidos, sin cobrarnos ni un peso. Pero eso sí, ¿verdad? Mantenemos la propiedad bien limpia, bien nítida, para la gloria de Dios, ¿verdad? Porque agrado quiere agrado. Entonces, ¿cuál es el fin? Todos los que estamos ahí tenemos que ponernos de acuerdo para hacer de bendición a la comunidad. Pero si uno jala por un lado y el otro jala por otro, y más bien quiere desbaratarle la iglesita, ¿verdad?, al que viene comenzando, lo que usted tiene es un espíritu del diablo, es el vivo demonio metido y encarnado, entronado en su corazón. Déjeme decirle, pastor, usted no es un representante de Cristo, usted es un representante de Satanás. ¿Por qué? Porque usted no quiere reconocer de que las debilidades suyas son las fuerzas o las fortalezas de ese hombre o de esa mujer que está luchando por levantar ministerio ahí. Y por lo tanto, usted lo necesita así como yo. Gloria a Dios para siempre. Si a Jesús le hubiera interesado darle todos estos dones y todos estos talentos a una sola persona, él hubiera hecho. Pero ya se imagina una sola persona funcionando como apóstol, como profeta, como evangelista, como pastor, como maestro. No hay quien aguante esa cría. Y así hay un montón de cabezones en este tiempo. Por eso lo que tenemos es un montón de farsantes, un montón de personas llenos de prepotencia, llenos de vanagloria y llenos de cuanto demonio, siguiendo doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque alguien vino por ahí, ¿verdad?, a ensalzarle el oído y a decirle que era apóstol. Y como en estos tiempos, ¿verdad?, ha habido una enseñanza torcida y se le ha hecho creer que el apóstol es lo máximo. Que el apóstol, el que tiene esta unción de apóstol, puede funcionar en cualquier oficina. Pues déjeme decirle que no es así, hermano. Porque yo he escuchado apóstoles que dan sueño más bien. Apóstoles que quieren funcionar como evangelistas y lo que producen más bien es cólera, molestia. Y en vez de traer la gente, en vez de atraer a la gente, lo que hacen es que corren a la gente. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que a cada uno, conforme, como dice, mira lo que dice la carta a Pedro, primera epístola de Pedro, capítulo 4, verso 10. Declara de esta manera: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido, administrelo. Y administrelo de una buena manera. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero dice cada uno según el don que ha recibido. Si usted está liderando, usted tiene que saber cuál es el don que Dios le ha dado. Ya el Señor le tuvo que haber revelado cuál es el don, la gracia que ha puesto sobre su vida. Aleluya. Y en esa gracia, en ese don, usted tiene que fluir. Conforme a esa gracia, conforme a ese don, usted tiene que fluir. ¿Para qué? Para que pueda ser de bendición al pueblo de Dios. Aleluya. Óigame, yo ya sé cuáles son los dones que Dios me ha dado para la gloria de Dios. Pero si usted me pone a cantar, usted va a salir a la carrera. Usted no va a hallar la salida. ¿Por qué? Porque esa no es la gracia que Dios me ha dado. Dios no me ha llamado para cantar. Dios no me ha ungido para cantar, hermano. Cada uno conforme el don que ha recibido, así ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y en el verso 11 del capítulo 4 de Primera de Pedro dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque usted puede ver de que hay personas, ¿verdad?, que somos buenos para hablar, que solamente se nos activa el micrófono y comenzamos a fluir, comenzamos a hablar. ¿Por qué? Porque esa es la gracia que Dios nos ha dado. Es una soltura que Dios nos ha dado, aleluya. Si usted me hubiera conocido antes de ser cristiano, usted hubiera apostado, gloria a Dios, a que yo no podía hablar en público, porque así era. Mucho menos a través de un medio o a través de un micrófono. Y tal vez yo lo pueda hacer ahora, ¿verdad? Cuando de repente estoy en mi trabajo, de repente estoy en algún lugar o donde quiera que voy. Pero si a mí Dios me dice, ¿verdad?, suelta un mensaje aquí o da una palabra acá, o Dios me pone una palabra y me da un micrófono o así a capela, yo comienzo a fluir en el don, en la gracia que Dios me ha dado. Por eso dice el Espíritu Santo a través de la carta a Pedro, cada uno conforme a la multiforme gracia que Dios le ha dado, así ministrelo. El que habla, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, que ministre conforme al poder de Dios que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Cuando nosotros aprendemos a fluir en los dones, en los talentos, en la gracia que Dios nos ha dado, entonces Dios es glorificado por medio de Jesucristo a través de nuestra vida. Y entonces le damos gloria, le damos honra, le damos alabanzas al que se las merece. Porque sin Él nada podríamos hacer nosotros. Sin la presencia del Espíritu Santo, nosotros no podríamos hacer esto, hermano. Gloria a Dios. Por eso nos necesitamos todos. Todos nos necesitamos. Tenemos que aprender a ponernos de acuerdo en este 2026. La iglesia, los ministros, los consiervos, el liderazgo, aleluya. ¿Para qué? Para que podamos ser efectivos en el llamado que Dios nos ha hecho. ¿Por qué a usted le ha costado crecer, ministro, pastor? ¿Por qué le ha costado crecer a usted? Bueno, simple y sencillamente porque usted se ha aislado. Porque usted se ha encerrado en su burbuja religiosa, en su ideología. Porque usted no está recibiendo las instrucciones o no ha creído las instrucciones. Por eso es que le ha costado crecer. Pero si aprendemos a ponernos de acuerdo y a buscar el bien común, a buscar, aleluya, la bendición, no solamente para mi iglesia, sino para la comunidad, para la familia, entonces Dios nos va a respaldar.
Pero si seguimos pensando egoístamente, si seguimos accionando de la manera egoísta, como lo hemos hecho hasta ahora, porque es lastimoso y da vergüenza decir esto públicamente, pero aún en estos tiempos hay pastores que no se pueden ni ver, hay pastores que no se hablan, hay ministros, liderazgo, aleluya, en las congregaciones que no pueden saludar ni ver al otro hermano. Pero usted lo va a ver dirigiendo los cultos, usted lo va a ver haciendo las oraciones de comienzo en los cultos, usted lo va a ver, aleluya, dando la bienvenida en las puertas. Pero no pueden ver al hermano, pero no pueden saludar al hermano, pero no pueden contener el malestar que sienten, aleluya. Pero en este 2026 eso tiene que cambiar. Aleluya. Porque mire la recomendación que le hace el apóstol Pablo a Tito, quien era uno de sus pastores que estaba dirigiendo, ¿verdad?, una de las iglesias. Aleluya. Donde le dice en Tito capítulo 2, verso 1, le dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, no vayas a hablar cualquier cosa, no vayas a ir a enseñar cualquier cosa, habla conforme a la sana doctrina, o sea, con lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Mis amados ministros, líderes, yo no sé, ¿verdad?, por qué Dios me hace hablarle a esta gente. Yo no soy nadie, pero en Cristo somos algo. Pero ustedes, ministros, Dios les llama la atención y les dice que cuando hablen, no hablen cualquier cosa, no anden hablando falacias, ni anden inventándose cuentos de vieja, ni mucho menos historias de perros, ¿verdad?, que van a traer el dinero en el hocico, o que va a venir un gringo con maletines de dólares. Eso es pura casaca, hermano, eso es pura mentira del diablo. Ya déjese de falacias, estamos en el 2026, comenzando este año. Sacudámonos las mentiras del diablo, la codicia y la avaricia. Hablemos conforme a la sana doctrina. Por eso Pablo le recomendó a Tito diciéndole: pero tú habla lo que está de acuerdo. O sea, pongámonos de acuerdo con la palabra de Dios. Pongámonos de acuerdo con esta. ¿Para qué? Para que seamos efectivos en el ministerio que Dios nos ha llamado, nos ha dado. Es el tiempo de ponernos de acuerdo con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser respaldados en lo que hacemos. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, le dijo Pablo a Tito. No vayas a andar hablando babosadas, no vayas a andar hablando cualquier cosa. Habla conforme a lo que está escrito en la doctrina sana o la sana doctrina. Porque la pregunta es, Dios nos hace la pregunta en Amós capítulo 3 verso 3: ¿qué acaso andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Le pregunto a usted, pastor, líder, independientemente del título que usted tenga, ¿será posible que puedan andar dos personas juntas sin estar de acuerdo? Con el primero que tenemos que ponernos de acuerdo es con Dios, con su palabra, con su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que seamos efectivos y podamos ser respaldados en nuestro trabajo o en nuestro llamado. Aleluya. Así que aprendamos a ponernos de acuerdo con Él. Pongámonos de acuerdo y pongámonos la meta en este año 2026 de buscar el respaldo de Dios. Porque si usted lee la Escritura en el libro de Marcos o el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16 creo que está, 16, 17 en adelante, donde dice, ¿verdad?, donde dice que Jesús los envía, aleluya, a predicar el Evangelio a los discípulos y les da instrucciones diciéndole que todo aquel que creyere en Él, dice que todo aquel que creyere en Él, en su nombre,
tendrá el respaldo del Espíritu Santo con señales. Y estas señales, dice, aleluya, 16-17 de Marcos, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, mire qué lindo, y estos se sanarán. Verso 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, en obediencia, saliendo, predicaban en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra, ¿con qué? Con las señales que la seguían. Amén. Eso es respaldo de Dios, hermano. Esto no es solamente andar botando corriente. Esto no es solamente estar pasando el alfolí. Eso es poder de Dios. Ese es el respaldo de Dios que necesitamos la iglesia para poder sacudir a esta ciudad de Puerto Cortés. Y la única manera, está revelando Dios, aleluya, de que esas cosas puedan suceder, es cuando todos nosotros nos pongamos de acuerdo y hagamos a un lado nuestros propios pensamientos o nuestros propios planes o nuestra propia ideología y comenzamos a poner a Cristo como prioridad número uno. Y comenzamos a sacudirnos y a limpiarnos, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Si nosotros teníamos estas promesas, dijo en Corintios capítulo 7, verso 1, entonces limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos de todo pecado, de toda inmundicia, de toda maldad, de toda malicia, aleluya. Y pongámonos todos en común acuerdo de traer la presencia de Dios, de solicitarle a Dios que derrame de su Santo Espíritu y de su poder para poder ser canales de bendición para esta comunidad, para esta generación. Hermano, debería de darnos vergüenza como iglesia ver noticias de jóvenes que se están suicidando. Pregunto, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde están los intercesores? ¿Dónde está el liderazgo? No, aparecen solamente cuando le van a regalar un pedazo de trofeo ahí o un cheque en el parque o allá en el Palacio Municipal. Es la única manera de que salgan de las cuevas. Es la única manera de que se den a conocer. Pero de ahí usted no los busca, no los ve por ningún lado. Los busca y no los encuentra. Les solicita ayuda y se hacen los locos. ¿Por qué? Porque no han entendido cuál es el llamado y la responsabilidad que Dios nos ha hecho en este tiempo. Y es predicar el evangelio, pero no es predicarlo solamente como quien da un mensaje más, aleluya, sino procurar traer el reino de Dios a la tierra. ¿Para qué? Para que esta tierra sea transformada, para que esta tierra sea restaurada, para que las familias sean restauradas, aleluya, para que el endemoniado sea libre, para que el enfermo sea sanado, para que el cautivo, aleluya, sea liberado, para que el ciego vea, para que el sordo escuche nuevamente, para que el poder de Dios se manifieste y el nombre del Señor sea glorificado en los cielos. Aleluya. Hermano, darle gloria a Dios no solamente es pararse en las congregaciones, ¿verdad? Y gritar gloria a Dios. La gloria que el Señor espera es que tú y yo, aleluya, cambiemos de actitud, que tú y yo cambiemos de mentalidad, que tú y yo renovemos nuestra mente y renovemos y cambiemos nuestra manera de vivir. Esa es la mejor gloria, esa es la mejor adoración que usted y yo le podemos dar al Señor. Esa es la verdadera gloria que Dios está esperando de nosotros. Si decir gloria a Dios, cualquier pachanguero allá afuera dice gloria a Dios y eso nada sucede, hermano. Pero la verdadera adoración, lo que Dios está esperando es olor fragante. ¿Cuándo? Cuando viene de una persona que ha entregado su vida por completo a Él. Su vida en sacrificio, como dijo Pablo, aleluya.
en completo a Él. Olor fragante, adoración genuina, que fluya, que brote de nuestro corazón, de un corazón sano, de un corazón, aleluya, transformado, de una mente renovada, que salgan palabras de nuestros labios, que sean, aleluya, palabras santificadas, que lleven vida. Yo estaba viendo ahí una noticia, ¿verdad?, de algunos varones, ¿verdad?, que dicen pertenecer a la asociación de pastores de allá de Tegucigalpa, y comencé a leer todo el discurso de ese varón, ¿verdad?, y dije, estos saben más de política que de Biblia. ¿Por qué? Porque tienen el mismo lenguaje que los políticos corruptos. Y es una vergüenza, hermano, porque estos hombres, en vez de estar buscando de Dios, estar buscando el poder de Dios, estar llenándose de la presencia de Dios, no, andan metidos ahí a ver qué consiguen. Y así andan un montón de babosos que dicen ser ungidos y no son nada, hermano. Solamente son apariencias, han aprendido a actuar, son actores, son mejores actores que los de Hollywood. Aleluya. Ahora, con esto no estoy diciendo, ¿verdad?, que no hay genuinos. Hay hombres y mujeres temerosos de Dios, pero esos hay que buscarlos con lupa. ¿Por qué? Porque Dios está despertando. Dios está incomodando, el Espíritu Santo está incomodando hombres y mujeres en este tiempo, con una palabra genuina, con una palabra que viene del mismísimo trono de Dios, aleluya. Por eso la pregunta es, ¿acaso andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Verdad que no? Para que podamos caminar juntos con la presencia de Dios, con Dios, tenemos que estar de acuerdo con Él, con sus enseñanzas, con su palabra. Tenemos que obedecerle a Él, hermano. Pero usted ve a muchos hoy en día, aleluya, que en los púlpitos dicen una cosa, pero abajo dicen todo lo contrario, con sus hechos lo niegan, como dijo aquel varón. Ahora, en este tiempo, en el mismo libro de Amós, capítulo 3, verso 7, Dios está revelando muchas cosas que están aconteciendo y que van a acontecer. ¿Por qué? Porque Dios no hará nada en esta tierra sin antes revelárselo, pero no a cualquiera, hermano, no a cualquier chuletudo, no, sino a gente temerosa, a gente que están en su presencia, gente que están santificados, gente que ha entendido, aleluya, lo que significa la palabra ungido. Un ungido es alguien que ha sido apartado. Un ungido es alguien que ha sido preservado para Dios, alguien que ha sido señalado por Dios y que Dios le ha dado poder y que Dios lo ha guardado, lo ha apartado, aleluya, para un propósito definido sobre esta tierra. Amós capítulo 3 verso 7 habla de esto y dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas. A sus siervos los profetas. ¿A quiénes? Aquellos que están ahí en la intimidad, buscando su presencia, los que meditan en su palabra de día y de noche. Él les revelará estas cosas. Pablo lo revela, lo muestra de esta manera diciendo, aleluya, el Espíritu Santo le revela los misterios a los que le aman, a los que le buscan, a los que se le acercan, aleluya. El Espíritu Santo les mostrará todas las cosas que han de acontecer. Lo que estaba oculto para muchos, el Espíritu Santo se lo revela ¿a quiénes? A sus siervos, los profetas. Aquellos que hemos entendido, aleluya, de qué se trata este asunto. Ahora los que miran el evangelio como un negocio, eso lo que van a ver es oscuridad y tinieblas. Oscuridad y tinieblas, aleluya. Bendito sea Dios.
Estaba haciendo memoria de un librito, ¿verdad?, que yo leí hace algunos años. Un libro llamado La Búsqueda Final. Si usted puede, ¿verdad?, usted lo puede leer allí, lo puede encontrar en el internet. Ahí está, lo puede descargar. Ese libro lo escribió un varón llamado Rick Joyner, pastor Rick Joyner. Y en una de las ocasiones donde comienza a hablar, ¿verdad?, acerca de la batalla final, dice que en ese libro de que Dios le reveló de que algunos cristianos, profetas en aquel tiempo, comenzarán a hablar cosas y a profetizar cosas, creyendo de que es el Espíritu de Dios que les está hablando, de que el Espíritu de Dios les ha ungido para esto. Pero dice que el Señor le mostró a él qué era lo que verdaderamente había sobre ellos, y era un sopilote, un buitre, que vomitaba sobre ellos. Y que ellos, cuando recibían este vómito, ellos se fortalecían y creían que era la fuerza de Dios que recibían, y comenzaban a profetizar y a declarar cosas. Pero al pasar del tiempo, dice que ellos volvían a debilitarse y se debilitaban más. ¿Por qué? Porque habían perdido la fuerza del vómito. Entonces el buitre volvía a vomitar sobre ellos. Y ellos volvían a recuperar sus fuerzas y seguían profetizando. Pero ellos pensaban, ellos estaban engañados, creyendo de que era el Espíritu de Dios que los ungía para anunciar estas cosas. Y no era así, sino que era el enemigo que los engañaba a través de este demonio que era como buitre. Hermano, así hay muchos en este tiempo, que por causa de que no tienen el discernimiento, y como no les gusta escudriñar la palabra, sino que le creen a cualquier baboso que dice ser profeta, entonces se dejan ir con todo, supuestamente en el ministerio, y andan hablando cuanta cosa y cuanta barbaridad, y nada de eso sucede. Y no hay resultado, no hay evidencia. ¿Por qué? Porque lo que andan haciendo es entorpeciendo más bien la obra de Cristo. Por esto, porque no se han puesto de acuerdo con Dios y su palabra. Pero una persona que ha aprendido a ponerse de acuerdo con Dios y con su palabra, lo que va a hablar es sana doctrina, palabra de Dios, aleluya. Entonces habrá respaldo del Espíritu Santo. Entonces habrá poder de Dios. Entonces vendrá la sanidad, entonces vendrá la liberación. Entonces el reino de Dios se volverá a establecer donde quiera que esa persona o ese hombre o esa mujer se pare. El reino de Dios se manifestará con justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús apareció en escena, él dijo: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. En otra ocasión dijo, ¿verdad?, si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, el reino de Dios está aquí. Aleluya. ¿Pero por qué? Porque Jesús aprendió a estar de acuerdo con el Padre y con el Espíritu Santo. Y estos tres dan testimonio y manifiestan el poder de Dios. Aleluya. Por eso Dios anda buscando gente que en este tiempo, aleluya, aprendamos a ponernos de acuerdo, que busquemos la unidad y que seamos sobre todo humildes. Es que por ahí comienza todo, hermano, la humildad. Aprendamos a ser humildes y sencillos de corazón, porque no hará nada Jehová el Señor en este tiempo sin que se lo revele, sin que le revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Por qué Dios necesita revelar antes de que sucedan las cosas? ¿Se ha puesto a pensar usted o se ha preguntado eso? Porque usted ha de decir, verá, no, pero si es que Dios es Dios y Él puede hacer lo que quiera.
Él mismo dejó establecido en la palabra de que nada hará Él. Nada hará. Lea bien la escritura, dice, porque no hará nada Jehová el Señor. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Por qué? Porque es necesario de que ese profeta, de que ese hombre o esa mujer se conecte con la presencia de Dios, se conecte con Dios para escuchar lo que Dios va a hacer. ¿Se acuerda la historia de Isaías en el capítulo 6, verso 1 en adelante, donde dice que Isaías, en un momento de angustia, de dolor, porque él se sentía mal porque había muerto el rey Usías, y al parecer como que este rey había sido bueno, porque todo el pueblo estaba dolido, todo el pueblo estaba de luto, incluyendo al profeta Isaías. Y a pesar de que el pueblo era un pueblo de labios inmundos, o sea, de que era un pueblo malcriado, pueblo rebelde, al igual que el profeta también, ¿verdad? Porque el mismo Isaías reconoce su pecado después que tuvo un encuentro con el Señor. Dice que en medio de la angustia Isaías decide subir a sus aposentos, a su habitación. Y cuando llega a su habitación, lo primero que hace es abrir la ventana que daba directo al templo. Cuando él abrió la ventana, dice que vio el templo y quedó viendo el templo, e inmediatamente tuvo una visión y vio al gigante sentado en su trono, al grande, al Dios todopoderoso, aleluya, al Dios eterno, a Jehová Dios de los ejércitos, sentado en su trono. Y lo que lo pasmó a él, que lo impactó de tal manera que este hombre comenzó a temblar, dice que él vio un gigante, gigante, grande. Dios es grande, hermano, de tal manera que sus faldas cubrían todo el templo. Y en aquel tiempo, hermano, el templo de Salomón, que construyó Salomón, era inmenso, gigante. Pero es más gigante nuestro Dios. Dice que él vio la visión, tuvo la visión de ver al Dios todopoderoso sentado en su trono. Aleluya. Y cuando él vio esta visión, lo primero que sintió fue un redarguir en su corazón, y sintió que se moría. Y él expresó estas palabras diciendo: ay de mí, que soy muerto, porque han visto mis ojos al Rey, a Jehová Dios de los ejércitos, el eterno, el Dios todopoderoso. Aleluya. Yo, que soy un hombre de labios inmundos, un hombre pecador, han visto mis ojos al Rey. Aleluya. E inmediatamente dice que un ángel se movió de aquel lugar. Un serafín tomó unas tenazas y un carbón encendido y puso ese carbón en la boca del profeta y le dijo: he aquí, tus labios han sido santificados, han sido limpiados, has sido purificado de tu pecado. Y tras de que él fue limpiado, purificado, dice que sus oídos se abrieron y comenzó a oír la voz de Dios. Cuando Dios preguntaba: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién le llevará este mensaje a este pueblo? E Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. Hermano, es hasta que nosotros aprendemos a limpiarnos, o somos limpiados, santificados por el mismo Espíritu Santo, es que somos purificados y preparados y enviados. Aleluya. Porque es cuando nosotros aprendemos a oír la voz de Dios. Aleluya. Era necesario que Isaías le llevara el mensaje al pueblo. ¿Para qué? Para que Dios pudiera hacer algo, para que Dios pudiera traer liberación, para que Dios pudiera actuar. Si no hay profetas, hermanos, si no hay un hombre, una mujer que se introduzca en la intimidad con Dios, hermano, seguiremos como golpeando a lo invisible,
como golpeando al aire, aleluya. La iglesia no podrá prosperar si nosotros no entendemos que esto se trata de ponernos de acuerdo todos en solicitar lo mismo, en solicitarle a Dios su presencia, su poder, en solicitarle a Dios que nos unja, aleluya, con su presencia, con su poder. No para que nosotros crezcamos, ni para ser famosos, ni para ser reconocidos, hermano, sino para convertirnos en canales de bendición para el pueblo que se está muriendo. Yo te voy a decir algo. Si tú eres pastor, y aquí te echo toda esta responsabilidad encima, aleluya. Si tú eres pastor y en tu congregación hay gente atada, hay gente enferma, hay gente con problemas serios de pecado, yo quiero decirte que debería de darte vergüenza, porque se supone que tú eres el sacerdote de esa casa y tú eres el responsable de la condición espiritual de tu pueblo, de tu grey. Tú vas a dar cuenta de eso, aleluya. Y tal vez tú estás diciendo, ¿verdad? No, pero es que cada quien es responsable. Sí, cada quien es responsable de su vida espiritual y de su salvación. Pero la responsabilidad tuya es enseñarle al pueblo la palabra de Dios. No te estoy diciendo de que le enseñe solamente las promesas, porque eso es lo que hace la mayoría de los líderes en este tiempo. Llenan a la gente, le llenan la cabeza de promesas y de promesas y de promesas, y la gente cree eso, y está bien, pero esa es una verdad a medias, porque no le enseñan de que atrás de cada promesa hay una demanda. Cada promesa tiene una demanda, hermano. Usted quiere ver el cumplimiento de esas promesas que Dios le ha dado a través de su líder. Vaya a la Escritura, lea la Escritura y vea la demanda que Dios espera de usted. Y cuando usted se da cuenta de la demanda, yo le aseguro que usted es el primero que se echa para atrás. Porque lo primero que Dios espera es obediencia a su palabra. ¿Quiere ver el cumplimiento de esa promesa? Bueno, sea obediente. Santifíquese. Apártese del pecado. Apartémonos de pecado. Limpiemos nuestro corazón, nuestra mente. Dejemos el odio, la amargura, dejemos el chisme, dejemos la crítica, dejemos la falsedad, la mentira. A los pulperos, dejen de estar engañando a la gente y de ser usureros. Bueno, porque es una vergüenza ir a las pulperías, ¿verdad?, de los hermanitos, y cuando uno les pregunta qué vale una bolsa de café, 15 pesos. Y en el súper las consiguen a 9 lempiras, a 10 pesos, ¿no? Eso es ser usurero. O cuando usted va a comprar algo libreado, ahí está la balanza, que le ha movido el tornillito, ¿verdad? Que le han arreglado. ¿Para qué? Para que pese menos. Eso es ser usurero, hermano. Y toda persona que practica la usurería no va a entrar en el reino de Dios. Así como los cobardes, así como los cobardes, los incrédulos. Si usted no cree en la palabra de Dios, usted se va a perder. Aunque se congregue. Usted puede ser fiel congregándose en todos los cultos. Usted puede ser el primero ahí. Es más, usted puede hasta barrer ese templo, ese cajón, como le llamo yo. Pero si usted no cree ni papa lo que se le predica, la palabra de Dios, usted no va para ningún lado. Usted no va a ir al cielo, hermano. ¿Por qué? Porque le voy a compartir algo que me impactó el otro día de una prédica del pastor Freddy. La peor blasfemia para Dios o en contra de Dios es su incredulidad. Es que su pueblo no le crea, o la iglesia no le crea, no crea la palabra de Dios. Esa es la peor blasfemia. Porque ¿de qué sirve decir, verdad, que somos hijos de Dios si nosotros no le creemos a Dios? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo aquel que se acerca a Él tiene que creer que le hay. Así dice la palabra.
porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Cuando Dios revela algo, mire, yo le voy a decir algo. Cuando Dios me da una palabra a mí, ¿para qué cree que es? Para que yo me la quede, para que yo ande sacando pecho con esa palabra, o para que yo me haga de dinero con esa palabra. No, es para compartirla, es para revelársela al pueblo, es para dársela a conocer al pueblo. Y una vez dándola a conocer al pueblo, Dios puede obrar con esa palabra. Dios puede hacer cumplir esa palabra. La palabra queda gravitando, aleluya, en los aires, hasta que encuentre una persona adecuada o un corazón adecuado, que esa persona tome esa palabra, se hacie de ella, y entonces Dios pueda obrar con esa palabra, comience a producir fruto. Por eso Jesús daba una enseñanza en la parábola de la semilla, que es la palabra, cuando comenzó a hablar del sembrador. Dice que la semilla cayó en buena tierra y esta produjo mucho fruto, pero hay otras, ¿verdad?, que cayeron en pedregales, en espinos, y estas se ahogaron. Yo espero en el nombre de Jesús, aleluya, que esta semilla está cayendo en buena tierra y que produzca mucho fruto. Y ese fruto lo vamos a ver en el transcurso de este año. Si de verdad esta semilla cayó en buena tierra. Aleluya. Ya para ir culminando, Mateo capítulo 5, verso 25. Dios bendiga la vida de los hombres y mujeres, ¿verdad?, que están conectados con nosotros. La vida del pastor Freddy Quirós, aleluya, y de mi sobrino Gabriel Quirós. Mateo capítulo 5, verso 25. Mire esta advertencia que hizo Jesús, aleluya, para todos nosotros. Dice Mateo 5, 25, dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, aleluya, entre tanto que estás con él en el camino. ¿Están oyendo, ministro? Pastores, ¿qué dice? Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él, ¿dónde? En el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y entonces sea echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante, o sea, hasta que pagues la deuda. Yo te voy a decir algo, y yo espero que lo recibas con oídos circuncidados. Si tú tienes algún problema con alguien, y principalmente si es cristiano, ¿verdad?, o es cristiana, o es hermano en Cristo, tú tienes que arreglar ese asunto lo más pronto posible. Porque si esa persona comienza a orar al Señor y comienza a solicitarle a Dios que arregle ese asunto, o que ponga su mano sobre ese asunto, déjame decirte que la mano de Dios va a venir sobre ti, y no va a venir para ungirte, ni va a venir para exaltarte o para levantarte, sino que te va a venir a dar duro. Por eso dice, el consejo de Jesús es que te pongas de acuerdo con tu adversario. ¿Y quién es tu adversario? Esa persona que no te cae bien, esa persona que de repente tuviste algún malentendido o algún problema con él, aleluya, o con ella. Dice, entre tanto que estás con él en el camino. Tal vez él o ella está en otra iglesia y tú estás en otra. Pero si hay problemas ahí, es necesario que los dos se pongan de acuerdo y arreglen ese asunto. Porque si uno de los dos se adelanta y pone ese asunto delante del Señor, el Señor se va a arreglar con la otra persona. Y entonces dice el Señor, de cierto te digo que no saldrás de ahí, o sea, no saldrás librado hasta que pagues el último cuadrante, o sea, la deuda que tienes.
de la cual está reclamando la otra persona. Gloria a Dios. Ese es un consejo nada más. Y para terminar, Mateo 18, capítulo 18, verso 18 al 20. Jesucristo dio una enseñanza que yo sé que todos nosotros la conocemos y se nos ha predicado y nos han hablado de esto, del poder de atar y de desatar. Pero lo que no te dijeron es que para que este poder se active en ti, en mí, tenemos que limpiar nuestro corazón de toda inmundicia, de todo pecado, de toda maldad. Tenemos que santificarnos, tenemos que vivir para Cristo. Tenemos que renovar nuestra mente y ser transformados totalmente, por no decir, ¿verdad?, nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que este poder se manifieste en tu vida. Le digo esto, hermano, porque a mí me da pena ajena, ¿verdad? Como dice el pastor Freddy, ver hermanitos, ¿verdad?, que yo declaro, que yo esto, que yo profetizo, que yo aquí, que yo allá, que no sé qué. Y uno sabe de que tienen grandes líos con otras personas. Entonces nada de lo que dice esa persona va a suceder, por causa de que no he entendido que para que las palabras tengan poder, tiene que haber un corazón sano, un corazón transformado. Entonces el poder de atar y de desatar se activará en tu vida. Aleluya. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mire qué nivel de poder es este, hermano. Por eso esto no es para cualquiera. ¿Se imagina usted, verdad, que aparezca cualquiera ahí, verdad, atando y desatando? Como le decía yo una vez al pastor Freddy, verdad, en el trabajo, en un momento que estaba yo molesto con alguien. Yo le decía a Freddy, gracias a Dios que Dios no me ha dado ese poder como el que tenía Elías. Elías solamente dijo, si yo soy siervo de Jehová, que descienda fuego del cielo y queme a todos estos. Y dice que se echó a más de 50 centuriones que iban por él a buscarlo. Y quedaron ahí achicharrados. Luego enviaron otra cuadrilla, ¿verdad?, de 50 soldados con su capitán a buscarlo de nuevo. Igual, lo mismo. Elías dijo, si yo soy siervo de Jehová, que descienda fuego del cielo ahora mismo sobre estos y los queme a todos. Y fuego del cielo descendió y los consumió. Más de 100 soldados murieron aquel día. Pero a la tercera guarnición, cuando llegó y vio aquellos virotes achicharrados, ¿verdad?, parados ahí, que quedaron consumidos, ellos entendieron de que algo había sucedido. Entonces llegaron con humildad. El capitán le dijo, Elías, varón de Dios, ten misericordia de nosotros. Nosotros tenemos hijos, tenemos familia. Hemos venido solamente a decirte que el rey te manda a llamar, que nos acompañes. Y dice que Elías tuvo misericordia de ellos y los acompañó a ver a Acán. Hermano, cuando una persona está ungida, hay poder en sus palabras, pero la unción viene cuando nosotros aprendemos a ponernos de acuerdo con Dios y con su palabra. Es ahí donde se manifiesta el poder. Como dijo Jesús, el verso 19 del capítulo 18 de Mateo, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si dos se pusieren de acuerdo, hermano, óigame, ¿por qué no sucede nada de esto? ¿Por qué no sucede? ¿Por qué no hay respuesta a las oraciones nuestras en las congregaciones? Pregunto, ministros. Quisiera la respuesta, pero una respuesta sincera. ¿Por qué no hay respuesta? Porque el mismo Señor dice en el verso 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre,
ahí estoy yo en medio de ellos. Y alguien decía por ahí, lo que pasa es que hay que ver cómo están esos 2 que 3 en estos tiempos, hermano. Hay que ver cómo está el corazón de esos 2 que 3. Cómo necesitamos volver al arrepentimiento, volver a las primeras obras, comenzar de cero, hermano. Dijo alguien en determinado momento, creo que fue Luis Palao, es necesario volver a evangelizar a la iglesia. Lastimosamente, cuando uno predica, verá, un mensaje de arrepentimiento, la iglesia piensa que es para los pecadores, para los inconversos, para los impíos. Y ese mensaje es para todos, hermano. Es más, la Biblia, cuando menciona o cuando declara el mensaje de arrepentimiento, está dirigido para la iglesia, para nosotros, el pueblo de Dios. Lea la Biblia, pídale entendimiento al Espíritu Santo, que le abra el entendimiento. Usted se va a dar cuenta que siempre Dios le envió el mensaje de arrepentimiento a su pueblo. Jamás Dios le habló a los gentiles o a los demás pueblos. Siempre se dirigía a su pueblo: arrepiéntete, vuélvete a mí, vuelve a hacer las primeras obras. Necesitamos volver al principio. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, te doy gracias por este tiempo maravilloso que tú nos has permitido, Señor, para escudriñar tu palabra, para escudriñar las escrituras. Hoy nos damos cuenta, Señor, nuestra condición. Nos damos cuenta que necesitamos, oh Dios mío, ponernos de acuerdo contigo primeramente, con tu palabra, Señor, alinearnos a ella, Dios mío, para que la obediencia en nosotros, Padre, pueda activar, Señor, ese poder, pueda manifestar esas señales que siguen la palabra de Dios. Aleluya. Así como dice la Escritura, que cuando aquellos hombres salieron a predicar el Evangelio en obediencia a las instrucciones del Maestro, el Espíritu Santo iba con ellos, manifestando las señales que seguían la palabra. Dice que los endemoniados eran liberados, los enfermos eran sanados, los muertos resucitaban. Aleluya. ¿Por qué? Porque tenían respaldo de Dios. Hoy en día, Dios mío, la iglesia necesitamos ese respaldo. Pero te pedimos, Espíritu Santo, que abra nuestro entendimiento, abre el entendimiento del liderazgo, abre el entendimiento del pastorado en este tiempo. Abre los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, Señor. Tal vez ellos no me crean a mí, pero te creerán a ti, Señor. Tócalos, ministralos ahí cuando estén dormidos, oh Dios mío, porque es la única manera de que ellos puedan recibir y escucharte, Señor. Solamente cuando están dormidos, porque despiertos solo pasan pensando en el negocio, en el billete, Dios mío, en las cosas que necesitan hacer para poder llenar esos cajones que llaman templos. Pero verdaderamente no están oyendo la palabra de Dios, verdaderamente están lejos de Dios. Como dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Aleluya. ¿Por qué? Porque han sido engañados, han sido hechizados, embrujados por el enemigo, siguiendo doctrinas de demonios. Por eso es que no avanzan, por eso es que no crecen, por eso es que no hay sanidades, no hay liberaciones, no hay prodigios, no hay maravillas en ellos o a través de ellos. Padre, perdónanos. Señor, límpianos. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos en este tiempo, Señor. Queremos comenzar este 2026 haciendo lo correcto. Y la única manera de hacer lo correcto es cuando nosotros aprendamos a ponernos de acuerdo con tu palabra, con tu presencia, Dios. Padre, así mismo yo oro, Dios mío, Señor, por esas familias que están divididas, para que el Espíritu Santo, Dios mío, los guíe en su corazón a que busquen el común acuerdo entre todos, que busquen el común bienestar para todos. Aleluya. Que se rompan las divisiones, que se rompan las limitaciones en ellos, en las familias,
para que vuelva la unidad, para que vuelva el acuerdo, para que se desate, se manifieste el poder, Señor. Que se terminen las rencillas, que se terminen las criticaderas, que se terminen, aleluya, las tiraderas entre la misma familia, Dios. Arranca el resentimiento, el odio, la amargura, las maldiciones. Toda palabra de maldición que se haya lanzado entre hermanos, entre familia, Padre, que se desvanezcan en el aire, en el nombre de Jesús, que no tengan efecto alguno, Dios mío. Que los demonios no puedan hacer nada con esas palabras, oh Dios. Al contrario, confunde los demonios, confunde al enemigo, Dios mío, aleluya, y salva, rescata a las familias en el nombre de Cristo. Trae salvación, liberación y sanidad. Que el reino de los cielos se establezca nuevamente en los hogares, en las casas, en las familias, oh Dios. En el nombre de Cristo, Padre, en los corazones, que la justicia de Dios vuelva a resplandecer como sol radiante, Señor. Que el sol de justicia resplandezca en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Que el sol de justicia, Dios mío, alumbre, Padre, a todo aquel que andaba a tientas. En el nombre de Jesús, trae libertad, Señor, en este tiempo, Padre. En el nombre de Cristo, Dios mío, aleluya. Padre, atamos al hombre fuerte, atamos a los demonios, a Satanás y a los demonios, aquellos que han andado haciendo de las suyas, que han andado a sus anchas, oh Dios mío, aleluya, porque los ministros de este tiempo no han entendido, no hemos entendido, Dios mío, que somos representantes de Dios en la tierra, embajadores del reino, pero no para aprovecharnos de la pobre grey, sino para establecer tu reino aquí en la tierra, Dios mío. Representantes del Dios Altísimo, aleluya, para traer el poder, para manifestar el poder de Dios aquí en la tierra, Padre, para libertar al cautivo, para sanar al enfermo, para sanar, Dios mío, aleluya, los corazones angustiados, abatidos, para liberar las almas, oh Dios, que han estado presas por el enemigo, que han sido azotadas, oh Dios mío, por los demonios. Señor, en el nombre de Jesús, que la unción fluya como río a través de esta palabra, a través de este mensaje. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada una de las personas que tengan acceso a este mensaje, Dios mío. Todo sea para tu gloria, para tu honra. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga en esta noche de transformación. Nos vemos la próxima. Mantente pendiente. Estaremos transmitiendo en vivo, ¿verdad? Estaremos transmitiendo en vivo cuando el Espíritu Santo traiga una palabra fresca, una palabra renovadora, una palabra, aleluya, de bendición. La compartiremos inmediatamente contigo. Así que mantente pendiente a la página de transformación. Si no le has dado like, dale like para que caigan las notificaciones, ¿verdad? Cuando estemos transmitiendo en vivo y a todo color. Te saluda tu amigo y hermano en Cristo, Daniel Quiroz. Un privilegio enorme. Que la gracia del Señor Jesucristo sea sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia en este tiempo. En esta noche declaramos un sueño reparador, un sueño que restaure tus fuerzas en el nombre poderoso de Cristo.